Les presentaremos lo que es el branding corporativo junto a sus características, lo que es la identidad corporativa, la comunicación corporativa, entre otras. Este grupo está formado por Liana Camila, Naomi Lisnet, Ramón Osvaldo, Daniela Alejandra y su servidora Crisia Almonte. Para comenzar, el estudio de la identidad de la imagen y de la comunicación construyen un campo donde las líneas homogéneas son arriesgadas y consolidadas. Si ponemos en práctica lo siguiente que está en la pantalla, es un cuadro. Esta es la vinculación existente entre las propuestas teóricas realizadas de los paradigmas. Lo que son la emisión, la circulación y el consumo son utilizados para dar información y así ponerlo en práctica para construir la identidad o imagen de una marca. Saludos, mi nombre es Liana Camila Rodríguez Martínez y estaré hablando sobre el impacto de Internet en la comunicación corporativa. El desarrollo de las nuevas tecnologías ha tenido un impacto importante en todos los aspectos de la vida. Estas nuevas formas de comunicación han logrado modificar la forma en que los viejos canales de comunicación se utilizan. El impacto de Internet en la comunicación corporativa ha creado un antes y un después al libre acceso a la información masiva. Gracias a los aspectos pasivos, a los emisores activos y a la comunicación corporativa, la comunicación corporativa estaba controlada. No obstante, los públicos eran poco activos, lo que llevó a los emisores a verlo como Facebook y Twitter a esforzarse para poder mantenerse en la web 1, ya que esta era muy técnica y complicada y era muy difícil de administrar por dichos organizadores. A los inicios, la web 1 tuvo un impacto grande en la comunicación masiva. La web 2.0 permitió la ampliación de la capacidad de las personas para entrar en contacto con el libre acceso a la información. Además, esta web crea las distintas posibilidades de comunicación un, entre un mismo o diferentes grupos de públicos. Ejemplo, si una persona desea buscar información sobre un carro, puede tener información del mismo. Por otro lado, si otro público o otro grupo diferente decide buscar información sobre el hogar, también puede encontrarla. La comunicación corporativa tradicional, además de su objetivo principal, que es informar, no tiene la capacidad de facilitar la comunicación bidireccional. Este tipo de comunicación es caracterizada como monológica, asimétrica, radial y despersonalizada. Debido a estos factores que he mencionado y al desarrollo de la web 2.0 surge lo que es la comunicación corporativa 2.0, que sí es simétrica, sí es personalizada y tiene y facilita la comunicación al público al que va dirigida. Tras el desarrollo masivo de la red 2.0 a inicio del siglo XXI, la comunicación pasó de un simple discurso de identidad corporativa a un discurso disponible al ecosistema comunicativo. Luego de la información ya dada, aunque la tecnología avance o su nivel sea masivo, su nivel de desarrollo sea masivo, el enfoque principal de la tecnología, que es el contacto humano con la persona y la misma tecnología, nunca va a cambiar. Por lo tanto, esta siempre va a ser su base y su enfoque principal. Buenas, mi nombre es Daniela Alejandra Márquez y le estoy hablando sobre la identidad corporativa. A la hora de definir qué es la identidad corporativa, hay una gran variedad de opiniones. Sin embargo, en la literatura internacional sobre identidad corporativa se pueden reconocer claramente dos grandes concepciones, el enfoque del diseño y el enfoque organizacional.
El enfoque del diseño define la identidad corporativa como la representación icónica de una organización que manifiesta sus características y particularidades. Esta noción vincula la identidad corporativa con, entre comillas, lo que se ve de una organización. En el campo de la comunicación, esta noción se ha redefinido claramente hacia la idea de identidad visual, que es la plasmación o expresión visual de la identidad o personalidad de una organización, pero no es la identidad corporativa de la misma. Así como nuestros zapatos o nuestra ropa son la expresión visual de nuestra identidad o personalidad, pero no son nuestra personalidad. El estudio de la identidad visual se vincula al análisis de todo lo relacionado con sus elementos constitutivos, los cuales son el símbolo, el logotipo y tipografía y los colores corporativos. También en la aplicación de la identidad visual a través del diseño gráfico, audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico. El enfoque organizacional tiene una perspectiva más amplia y profunda de lo que es la identidad corporativa, planteando que es el conjunto de aspectos que definen el carácter o personalidad de la organización. Así, Sincan et al. En el 2001 señalan que la identidad corporativa representa la forma que la organización elige para identificarse a sí misma en relación con sus públicos. La identidad corporativa sería aquella vinculada a la marca corporativa, que representa el nivel de marca más alto y globalizador a escala organizacional. La identidad de una marca o brand identity refiere a los atributos esenciales que identifican y diferencian a una marca de otras en el mercado. En este sentido, la identidad corporativa sería el conjunto de atributos fundamentales que asume una marca corporativa como propios, identifican y distinguen de los demás. Por otra parte, hay autores que trabajan la identidad corporativa desde una perspectiva más vinculada a las creencias y valores esenciales y diferenciales de la organización. Estas dos posiciones dentro del enfoque organizacional no son completamente diferentes, sino que son complementarias y están fuertemente interrelacionadas. Así, podemos definir a la identidad corporativa como el conjunto de características centrales y perdurables y distintivas de una organización con la que la propia organización se autoidentifica a nivel introspectivo y se autodiferencia de las otras organizaciones de su entorno. Este conjunto de características dan a la organización su especificidad, estabilidad y coherencia, pero también es importante añadir que toda organización, como cualquier ser vivo, está en permanente cambio. Factores que influyen en la identidad corporativa. La identidad corporativa de una organización estará influenciada decisivamente por un conjunto de aspectos, los cuales conforman un cúmulo de aportaciones que dan como resultado la identidad corporativa de la organización. Estos aspectos son la personalidad y normas del fundador, personalidad y normas de personas clave, como pueden ser los CEOs o directores generales, la personalidad de los individuos y el entorno social. Componentes de la identidad corporativa. La identidad corporativa tiene dos componentes fundamentales. El primero es la cultura corporativa. Todas las organizaciones, al igual que todas las sociedades, poseen unas pautas generales que orientan los comportamientos personales y grupales dentro de la entidad, a la que damos el nombre de cultura de la organización o cultura corporativa. Podemos definir la cultura corporativa como el conjunto de creencias, valores y pautas de conducta compartidas y no escritas por las que se rigen los miembros de una organización y que se reflejan en sus comportamientos. Es decir, la cultura de una organización es el conjunto de códigos compartidos por todos o la gran mayoría de los miembros de una entidad. Se formaría a partir de la interpretación que los miembros de la organización hacen de las normas formales y de los valores establecidos por la filosofía corporativa. Queda como resultado una simbiosis entre las pautas marcadas por la organización, las propias creencias y los valores del grupo. Los tres componentes de la cultura corporativa son las creencias, que son el conjunto de presunciones básicas compartidas por todos los miembros de la organización sobre diferentes aspectos y cuestiones de la organización, los valores, que son el conjunto de principios compartidos por los miembros de la organización en su relación cotidiana dentro de la entidad, y las pautas de conducta, que son los modelos de comportamientos observables en un grupo amplio de miembros de la organización. El segundo es la filosofía corporativa.
Podemos definir la filosofía corporativa como la concepción global de la organización establecida por la alta dirección para alcanzar las metas y objetivos de la misma. Es aquello que la alta dirección considera que es central, perdurable y distintivo de la organización. En cierto modo representa los principios básicos, creencias, valores y pautas de conducta que la entidad debería poner en práctica para llegar a cumplir sus metas y objetivos finales fijados. La mayor parte de los autores sostienen que la filosofía corporativa debería responder fundamentalmente a 3 preguntas: ¿qué hago?, ¿cómo lo hago? ¿Y a dónde quiero llegar? En función de estos 3 cuestionamientos, podemos establecer que la filosofía corporativa está compuesta por 3 aspectos básicos: la misión corporativa, que es la definición del negocio o actividad de la organización, establece el qué hace de la entidad. Por ejemplo, la misión corporativa del Banco Banreservas es ser el referente bancario, reconocidos por nuestra excelencia y calidad humana, comprometidos con el bienestar social y económico del país. Después tenemos la visión corporativa, que es la perspectiva del futuro de la organización, el objetivo final de la entidad, y con ella se señala el a dónde quiero llegar. Es la ambición de la organización o su reto particular. Continuando con nuestro ejemplo de Banreservas, su visión corporativa es impulsar la prosperidad y el bienestar de todos los dominicanos. Y por último tenemos los valores centrales corporativos. Representan el cómo lo hace la organización, sus negocios. Son valores y principios profesionales, los existentes en la entidad a la hora de diseñar, fabricar y distribuir sus productos y o servicios. Y los valores y principios de relación, aquellos que gobiernan las interacciones entre personas. En nuestro ejemplo, los valores centrales de Banreservas son compromiso, liderazgo, excelencia, integridad e innovación. Muchas gracias y les dejo con mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Naomi y vengo a hablarles sobre la comunicación dentro de lo que es la identidad corporativa. Para comenzar, me gustaría resaltar que este es de suma importancia, ya que básicamente esta nos permite lograr que nuestro público conozca los productos o servicios de organización, que conozcan sus características, sus aspectos distintivos, que nos diferencia de las competencias, sus beneficios y de esta manera generar credibilidad y confianza a la reputación de nuestra marca. Nos permite lograr que los públicos conozcan la organización, es decir, que sepan los valores, sus principios, su forma de actuar y las aportaciones que ésta realiza a la comunidad. Para entrar en el tema, como ya sabemos, existen dos tipos de público dentro de una organización. Están aquellos que viven dentro de ella, que son los que pertenecen a la comunicación interna, y otros que no viven dentro de ella, pero sin embargo necesitan de ella. Por lo tanto, es importante que ellos estén igual de comunicados que sus públicos internos, es decir, sus empleados. Existen varios tipos de comunicación dentro de lo que es una organización. Está la comunicación externa operativa, la comunicación externa estratégica y la comunicación externa de notoriedad. En la comunicación externa operativa es aquella que se realiza para el desenvolvimiento diario de la actividad empresarial. Se efectúa con todos los públicos externos de la compañía, es decir, clientes, proveedores, competidores y administración pública. En la comunicación externa estratégica, esta tiene como finalidad enterarse como de los posibles datos de la competencia y la evolución económica de ello, es decir, los cambios de legislación laboral, etcétera, que pueden ser relevantes para lo que es la posición competitiva de tu organización. Y la comunicación externa de notoriedad, que su finalidad es mostrarle a la empresa es mostrar a la empresa como una institución que informa dando a conocer sus productos, mejorar su imagen y etcétera. La forma de darlo a conocer sería mediante lo que es la publicidad, la promoción, las donaciones, los patrocinios, etcétera. Toda esta información debe de ser difundida a través de lo que son las herramientas de comunicación que la organización posee. Por tanto, estas deben de ser buenas como malas noticias.
Al mismo tiempo, difunden esta información hacia sus públicos externos. Es conveniente que hagan esto también hacia lo que es su público interior, ya que esta iniciativa de comunicación debe de partir de la propia empresa y debe informar cuándo y cómo lo estime está conveniente. Esta noticia debe de despertar el interés de los propios medios de comunicación, así como de otros organismos que la empresa tenga especial interés en mantener informados, como pueden ser los casos de los clientes, los accionistas, entidades financieras, organismos estatales, entre otros. Y tan importante como informar dentro de una organización es cuidar el mensaje que debe de transmitirse, tanto en su contenido como en lo que es el canal de transmisión. Según sea el receptor, se cuidará que el mensaje sea transmitido por medio de que éste sea considerado más conveniente o oportuno. La comunicación corporativa tiene como quien dice varias premisas fundamentales que son a base sobre lo que se sustenta y se organiza. Está todo lo que comunica en una organización y la comunicación corporativa generadora de expectativa. Es decir, todo es una compañía que no solo comunica, perdón, es una compañía que no solo comunica los anuncios publicitarios o las campañas de relaciones públicas, sino que toda la actividad cotidiana de la empresa, desde lo que son sus productos y sus servicios, hasta el comportamiento de los miembros que la poseen, son aspectos que dicen sobre lo que es la organización, sobre qué comunican como empresa y por lo tanto todos estos aspectos deben de ser cuidados y planificados para que sean coherentes con todos los mensajes promocionales de lo que es la compañía. Y la comunicación corporativa también es generadora de expectativa, ya que todas las actividades de comunicación que haga una organización estarán manifestando lo que se puede esperar de los productos o servicios de la compañía, así como lo que se puede esperar de la propia organización en cuanto a tal, al hablar de sus características, funcionando de las soluciones o beneficios que otorga. Eh, la comunicación dentro de lo que es la identidad corporativa tiene tres funciones de comunicación, que son la conducta de organización, las expectativas generadas por la comunicación y las necesidades y deseos reales de los públicos. En ellas podemos incluir lo que es la conducta interna, la conducta comercial y la conducta institucional. La conducta interna es aquella forma de la empresa que se comporta como tal como uno de sus miembros. Dentro de esta manifestación comunicativa incluimos el comportamiento simbólico de los directivos hacia los empleados y los sistemas formales establecidos en la organización, es decir, los niveles de conducta organizativa y la cultura y los valores corporativos apoyados por la organización y el nivel de conducta profunda. En la conducta comercial se refiere a toda la actividad cotidiana de la organización realizada como un sujeto comercial, es decir, en el ámbito de intercambio de bienes y servicios del mercado en la cual esto opera. En la conducta comercial se incluirán todo lo que la organización vende, es decir, productos y servicios, y también cómo la organización vende esos productos y servicios y la calidad del servicio que ésta presta a su público. Y en la conducta institucional, por último, está vinculada al comportamiento social de la organización en cuanto al sujeto social integrante de la sociedad. En este sentido, la empresa tiene una técnica o, mejor dicho, ética corporativa y asume una posición como institución y la manifiesta por medio del apoyo y la realización de actividades a nivel social. Eh, bueno, ya puede ser a nivel social, económico o cultural dentro de lo que es la comunidad a la cual ésta se está dirigiendo. Los elementos de la comunicación corporativa son la política comunicacional, es decir, qué y por qué se quiere comunicar, los objetivos comunicacionales, para qué se quiere comunicar, la localización, dónde se quiere comunicar, la estrategia, cómo se quiere comunicar, cronograma, cuándo se quiere comunicar, el público meta, a quién le quiero comunicar,
el área de comunicación, quiénes van a comunicar y por último, pero no menos importante, los recursos, es decir, con qué se va a comunicar la empresa. Así es, toda comunicación dentro de lo que es la organización responde a varias preguntas, 6 preguntas básicas para hacerlo sencillo. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Por qué lo haces? ¿Cuándo lo haces? ¿Dónde estás? ¿Cómo lo haces? Y las formas de expresión de comunicación dentro de una institución se expresa en 5 formas principales, que son las fuerzas de ventas, el merchandising, la promoción y la publicidad y relaciones públicas. Muchas gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Osvaldo Martínez y yo voy a proceder a hablarles sobre los 3 niveles de comunicación corporativa, pero sin antes tener una breve introducción, la cual dice que a finales de la década de los 40, más precisamente en el año 1948, Paul Lassenfeld y un grupo de colegas publicaron un libro llamado People Choices, en el cual sugerían que la influencia de los medios de comunicación masivos era menos directa de la que se suponía en aquella época y planteaba que la influencia de los medios de comunicación primero llegaban a los líderes de opinión y que estos posteriormente hacían circular la información que habían recibido de aquellos de los que influían. A este proceso lo denominaron como The Twisted Flow of Communication. Haciendo un juego de palabras con el nombre de esta teoría, a este capítulo vamos a plantear con la organización que dispone de 3 grandes canales de comunicación para comunicarse, para la redundancia, y relacionarse con sus diferentes públicos. O visto desde otras perspectivas, los públicos disponen de 3 grandes fuentes de información sobre una organización: los medios de comunicación masivos, las relaciones interpersonales y el contacto directo de la organización. A esto lo hemos llamado o denominado como los 3 niveles de comunicación corporativa. Por medio de los 3 canales de comunicación, los públicos obtienen 2 tipos de información sobre las organizaciones: información socialmente mediada e información directamente experimentada. Al hablar de información socialmente mediada, nos estamos refiriendo a aquella información que llega a las personas previamente filtrada por otras fuentes de información. Dichas fuentes no se limitan a ser meros transmisores, sino que actúan como filtros de la información, realizando un proceso previo de selección, interpretación y acondicionamiento de la organización, que les llega desde la propia organización o desde otras fuentes. Así, la información que llega a los públicos es una información previamente manipulada por los canales según sus pautas. La información directamente experimentada es aquella obtenida por medio de las experiencias personales de los individuos con las organizaciones. Los miembros del público pueden entrar en un determinado momento en contacto directo y personal con las organizaciones. De esta manera, los individuos obtienen información de la organización directamente sin la intermediación de medios de comunicación masivos o de los grupos de referencia, con lo que el individuo experimenta por sí mismo las posibles desviaciones entre el hacer y el decir. Las organizaciones, así pues, podemos diferenciar sus 3 niveles de comunicación, organizando con sus públicos relativos de las fuentes o canales de información, que primero está la comunicación masiva, de segundo está las relaciones interpersonales y de tercero la experiencia personal. Los medios masivos de comunicación y las relaciones interpersonales proveerán al individuo de información socialmente mediada, mientras que la experiencia personal de las organizaciones le aportará al sujeto la información directamente experimental. Es decir, que los 3 niveles de la comunicación corporativa tienen 3 vertientes: comunicación masiva, relaciones interpersonales, de la cual esas dos dan de resultado de información socialmente mediada. Y la tercera vertiente, que es la experiencia personal, que esa da de información directamente experimentada. Cabe destacar que la transmisión de información es en sí misma un ejercicio de influencia de las fuentes que realizan sobre los miembros de los públicos. Por ello, no podemos hablar de los canales de información sin referirnos a la influencia de los canales que ejercen sobre los públicos por medio de la información. Gracias.